Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Quiero extender una cordial invitación para escuchar lo que es la conferencia Introducción a la reinyección de cortes de perforación. Muchas gracias, ingeniera Rubí Hernández, por su acogida a ayudarnos con este tipo de presentaciones vía online. A continuación, quiero decir que esta conferencia fue realizada mediante lo que es AAPG, la Universidad, es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Ambiental. A continuación, quiero dar al compañero Daniel Sánchez, representante de la estudiantes, y nos va a ayudar a ver el currículo de la Daniel. Bueno, buenas tardes con todos los compañeros. Buenas tardes, distinguido ingeniero Rubí Hernández. Bueno, a continuación les vamos a leer el currículum del ingeniero. El ingeniero Rubí Hernández es un ingeniero de petróleos egresado en la Universidad Central de Venezuela. Posee estudios de maestría en gestión de proyectos y formación en ciencias geológicas. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria petrolera, donde se ha desempeñado como líder y consultor en proyectos de reservorios, productividad de pozos y reinyección de recortes de perforación. En más de 50 proyectos de Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Abu Dhabi, Omán, Argentina y Perú. Actualmente es el director técnico para la empresa Guaira Energy. A continuación, por favor, ingeniero. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y mi deseo en este taller es que en medio de esta crisis económica y sanitaria puedan aprender algo diferente. Me avisan si me están escuchando bien, por favor. Sí, que sí, se le escucha. Okay. Adicionalmente, quiero mencionar que se dará un espacio para lo que es las rondas de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta como participante, nos puede dejar en lo que es el chat. Adelante, ingeniero. Sí, bueno, la agenda de esta presentación, comenzamos con una breve historia o antecedentes, la definición de lo que es reinyección de cortes, o CRI por sus siglas en inglés, objetivo de la reinyección de cortes, asociado al manejo de desechos, cuáles serían los principales beneficios, las aplicaciones tanto onshore como offshore, régimen de inyección en un proyecto CRI, fases de un proyecto CRI. Vamos a hablar de las 3 fases principales y a lo largo de la presentación vamos a hacer énfasis en lo que es el estudio de factibilidad. Por último, la experiencia de CRI en Ecuador. Y como ya bien mencionaron, una ronda de preguntas. Como reseña histórica, la reinyección de cortes de perforación comenzó a desarrollarse a finales de los años 80. En este periodo la inyección era de pequeños volúmenes y se hacían a través de la tubería o del espacio anular de los pozos inyectores. Más adelante vamos a ver estas modalidades de inyección. A principios de los años 90 comenzó un incremento de la concientización ambiental a nivel global y también se dieron avances tecnológicos en cuanto a la perforación. Básicamente los avances en la perforación estaban relacionados con un incremento en la perforación direccional y horizontal. Al llevarse a la perforación direccional y horizontal, sabemos que estos generan un volumen de desecho mucho mayor que un pozo vertical. En ese sentido, entonces, la industria petrolera buscó las alternativas para reducir el impacto ambiental en línea con las regulaciones ambientales de cada país. A partir de los años 90 se ha venido ganando gran experiencia mundial en lo que es la reinyección de cortes y ha permitido también incrementar los volúmenes que se vienen inyectando. Vamos a ver al final que en el caso de Ecuador se superó de 1 millón de barriles de desechos inyectados en un pozo disposo. No solamente la inyección de cortes tiene aplicación delimitadas por las regulaciones ambientales, como es el caso de Estados Unidos o en el Mar del Norte, donde te establecen hasta el porcentaje de aceite que deben tener las lechadas que se preparan para reinyectar,
sino que también es una alternativa en sitios remotos, como por ejemplo en Alaska, donde los desechos solamente se le pueden tratar a través de la reinyección. O en sitios con limitaciones, como es el caso del Golfo de México o el Mar del Norte, que ya son por limitaciones de almacenamiento. En Ecuador se viene aplicando exitosamente la reinyección de corte desde el año 2014. Hubo un intento de reinyección con Oxy en el año 1988, sin embargo no fue exitoso. Esto fue debido a una mala segmentación que vamos a ver más adelante también en el contenido. La reinyección de cortes de perforación, o CRI, se le conoce así por sus siglas en inglés, o Coating Rejection, se define como la inyección de una lechada, que vamos a ver cómo está compuesta esta lechada, que se inyecta a presiones superiores a la presión de fractura. Y en función del régimen de inyección, si es continuo o por bache, se crea una fractura, ya sea una fractura de gran dimensión o una red de fracturas. No sé si tengo aquí como opciones de puntero. Aquí pueden ver en el esquema, se muestra como el esquema de una sola fractura. También se puede crear una red de fractura. Y es en estas fracturas donde se va a almacenar la lechada inyectada. Los materiales que se pueden inyectar son materiales sólidos, que principalmente son los ripios provenientes de la actividad de perforación, que se mezclan con el lodo de perforación y con otros aditivos y también con otros desechos que pueden ser agua de río, agua de producción, agua de lluvia, según lo que se aprueben las regulaciones en cada país. En línea con lo anterior, ¿qué se puede inyectar? Lo más común que se inyecta en el proceso de inyección de cortes son los cortes de perforación, que es el objetivo principal. El lodo puede ser de base agua o de base aceite. Cuando es de base aceite depende de la regulación de cada país. Aguas contaminadas, agua producida, el agua de mar, agua de lluvia, lubricantes, la arena, nieve contaminada, el contenido de piscinas, que son pasivos ambientales, ácidos usados. En el caso de Ecuador se inyecta cortes de perforación, lodo base agua o base aceite, y como adicionales se han llegado a inyectar el agua producida, agua de lluvia y el contenido de las piscinas. Técnicamente, la reinyección de cortes de perforación es un fracturamiento hidráulico. Es lo mismo que se hace en pozos productores para mejorar la productividad del pozo. Las diferencias y las similitudes entre ambas técnicas la pueden ver en la lámina que está, en la tabla que está en esta diapositiva. En el caso de la inyección de cortes, se inyecta la lechada a una formación no productora ni de gas ni de crudo. En el caso de fracturamiento hidráulico, se inyecta a un reservorio productor, ya sea de gas o de crudo, para mejorar su índice de productividad. Los periodos de bombeo en la reinyección de cortes son largos, pueden durar semanas o meses, mientras que el fracturamiento hidráulico dura horas o días si es fracturamiento para el caso del chase, que se hace en varias etapas. La presión de bombeo en ambos casos tiene que superar la presión de fractura. La lechada en el caso de CRI está conformada por ripios y fluidos de fracturamiento, y en el caso del fracturamiento hidráulico está conformada por propelente, que eso es la bauxita, y el fluido de fractura. En ambos casos es esencial, es indispensable realizar un estudio de contención o diseño o estudio de factibilidad. Como objetivo de la reinyección de cortes, su principal objetivo es disponer de una manera permanente y con cero descargas al ambiente de los desechos que provienen de la actividad de perforación de pozos. Estos volúmenes de desecho por cada pozo que se perfora en Ecuador, por ejemplo, varían entre 20 y 30.000 barriles, depende de la arquitectura del pozo. Con esto se persigue mitigar los efectos ambientales colaterales de la actividad de perforación en superficie. Los métodos tradicionales para disponer de estos desechos, en el caso de Ecuador, es la
son las piscinas de disposición, y sabemos que estos métodos tradicionales causan deforestación, como los muestran en la fotografía, y daños ambientales por almacenarlos en las piscinas respectivas. Se puede aplicar en campos con pasivos ambientales que están limitados o un espacio limitado para piscinas, o en áreas sensibles ambientalmente. O sea, no solamente se puede inyectar los desechos provenientes directamente de la actividad de perforación, sino aquellos que han estado almacenados por mucho tiempo en piscina. En esta diapositiva se muestra uno de los efectos colaterales de los métodos tradicionales, que son estas piscinas de disposición. En este caso ocurrió en el año 2013 en el campo Drago, que al dejar estos desechos expuestos al medio ambiente, si sea en una piscina, con las condiciones climáticas se desbordaron, contaminando las áreas aledañas a la piscina. Este es uno de los beneficios de la reinyección de cortes, que tiene cero descarga porque todos los desechos generados se reinyectan en el pozo disposto, quedan en el subsuelo. Como lista de beneficios de la reinyección de cortes de perforación con respecto a los métodos tradicionales están los que ya les mencioné: ceras descargas al ambiente, porque todo se inyecta en el subsuelo, reduce el almacenamiento, solamente se almacena de manera temporal, ya sea en una piscina de disposición temporal o en tanques de almacenamiento, y luego se inyecta. Reduce la deforestación. Aquí, por ejemplo, en el campo Sacha, que tiene más de 400 pozos perforados, era práctica común que por cada pozo que se perfora es una piscina que se construía. Al construir una sola piscina ya te estás ahorrando y ya estás evitando la deforestación de 400 áreas. No produce emisiones al ambiente. En cuanto a logística, se reduce la logística de remediación porque va directamente o de manera casi directa del pozo donde se producen al pozo donde se inyectan. Reduce los riesgos de transporte. Solamente se transportan desde el pozo donde se producen hacia el pozo reinyector, no tienen que ser llevados con gestores ambientales. La relación costo-beneficio es alta, ¿no? Principalmente desde el punto de vista ambiental. En cuanto a procesos, es una tecnología probada, como vieron en la historia, desde los años 80 ya se viene aplicando, es monitoreable y es una solución permanente. En cuanto a la operación, no está limitada por el tipo de desecho, más bien quien limita los tipos de desechos son las regulaciones ambientales de cada país, no está limitada por las locaciones, lo podemos tener en onshore o offshore, incluso en locaciones remotas, y es una operación conocida. Y por último están los beneficios no tangibles, que son los legales y desde el punto de vista social, que se eliminan al no estar a reducir los riesgos de transportes y de tratamiento de los ritmos. Dentro de las aplicaciones, como ya se les ha mencionado, se tienen aplicaciones en tierra y también aplicaciones offshore. Haciendo una comparativa entre ambos ambientes, en cuanto a la potencia, la parte offshore está limitada por los generadores de los equipos de perforación, mientras que en tierra se puede alimentar, los equipos de reinyección de cortes se pueden alimentar de la red de energía principal. En almacenamiento offshore solamente se pueden almacenar en tanques hasta que ya sean reinyectados o llevados a tierra si no se aplica directamente. Y en tierra se pueden almacenar, que ya les mencioné, ya sea en una piscina temporal o en tanques de unos 300 o 500 barriles. La inyección a tiempo real es necesaria en aplicaciones offshore y en aplicaciones en tierra pudieran no ser a tiempo real ni monitoreada. En offshore, el tipo de inyección común, que lo vamos a ver más adelante, es a través del anular, mientras que en tierra se inyecta tanto por el anular en el pozo o en un pozo dedicado que inyecta por la tubería de inyección.
En cuanto al régimen de inyección, existen dos regímenes de inyección de estos desechos de perforación. Una es la inyección continua y una es la inyección por batch. La que se ha aplicado en Ecuador hasta el momento ha sido la inyección por batch. Ya vamos a ver los beneficios y las desventajas de cada una de ellas. La inyección continua generalmente se aplica en operaciones offshore donde hay insuficiente espacio. Se muestra en el esquema uno de los tipos de aplicaciones offshore que básicamente consiste en que se perfora el primer pozo productor y este pozo sirve, en la flecha verde si pueden seguir, se produce crudo o gas y a través del espacio anular se inyecta en una formación disposal que generalmente es una lutita, pero también puede ser arenisca, para que sea continua. En este caso es una lutita y cuando inyectamos en una lutita se genera una única fractura y los volúmenes que se disponen en este caso son menores. A ver un poco para acá. También es aplicable en lugares donde se limita el volumen de inyectado por pozo, que puede ser el que ya les mencioné, offshore o en Alaska. No pasa la diapositiva. ¿Me siguen escuchando? Porque no, la diapositiva no pasa, hay un problema técnico aquí. ¿Qué se lo escucha, ingeniera? Bueno, esperemos que pronto obedezca aquí y pueda cambiar la diapositiva, pero no. Vamos a ver si, ok. En la figura se muestra un caso particular también de la inyección continua y es la que se realiza simultáneamente cuando se está perforando el pozo. En este caso se inyectan, como puede ver en las flechas rojas, se inyecta a través de la zapata, se crea una fractura de gran dimensión que luego se cementa y se baja el revestidor, se continúa perforando la fase siguiente. Es uno de los tipos de inyección continua que se ha aplicado en menor cantidad que la que vimos anteriormente, ¿no? Lo más común es que el primer pozo que se vaya perforando sirve para reinyectar los desechos del pozo que se encuentra en perforación. Aquí se muestra un esquema de inyección por baches. La inyección por baches se hace generalmente cuando la formación disposal es arenisca porque te admite mayor volumen en total. Se inyecta por ciclos que son de volumen pequeño, pero al totalizar la cantidad, la capacidad de almacenamiento es mucho mayor que una inyección continua. Cuando se hace por bache es obligatorio que la formación o que cada ciclo, después de cada ciclo de inyección, hay un periodo de reposo. Esto para que permita que la fractura que se generó en ese ciclo se cierre y cuando comience un nuevo ciclo se genere una nueva fractura o varias fracturas. En este caso, comparado con la inyección continua, tiene menos posibilidad de interferencia porque se va a generar una red de fractura en lugar de una fractura única de gran dimensión. En la figura pueden ver los esquemas de una inyección por bache donde se observa la red de fracturas que se genera. Esto viene de un experimento que se realizó en Oklahoma, que fue muy bien documentado. Incluso se le hizo valoración a través de microsísmica y se puede comprobar que en una inyección por bache se van generando todas estas redes de fracturas en el subsuelo. Y es lo que se conoce como un dominio disposal, así se definió luego de estos experimentos. Ahora pasamos a las fases de un proyecto de reinyección de corte. Un proyecto de reinyección de corte tiene básicamente tres fases.
la fase de diagnóstico y planificación, el estudio de factibilidad, que es donde vamos a hacer más énfasis, y la implementación y monitoreo, que es la ejecución del procedimiento operacional en campo. Para la fase de diagnóstico y planificación es necesario conocer el origen de los desechos que se van a inyectar. Si vamos a inyectar desechos de una campaña de perforación o desechos provenientes de pasivos ambientales actuales, que son las piscinas que permanecen con los ripios de perforación de muchos años, o si se van a inyectar ambos desechos. Es necesario conocer el tipo de desecho, sobre todo el lodo, si es base agua o base aceite, y se debe cuantificar el volumen que se desea inyectar. En el caso de las piscinas, si disponemos de piscinas con cortes para reinyectar, se hace una cuantificación volumétrica. Estas piscinas por lo general tienen un volumen de 20 metros por 40 más la profundidad. Si tenemos un total de 100 piscinas, multiplicaríamos eso por la totalidad y eso sería el estimado de los desechos provenientes de piscinas. Se cuantifican también si hay el caso de darse de una campaña de perforación, se cuantifican la cantidad de pozos y se toma en cuenta la geometría de los pozos que se van a perforar, si es direccional o horizontal, porque el estimado volumétrico difiere. Con pozos tipos y por cada fase de perforación se va estimando el volumen que te genera de cortes y también de lodos en cada fase. Esto se multiplica por el número de pozos de cada geometría de la campaña y se le suman los volúmenes de los pasivos ambientales o piscinas. Teniendo ya una idea del volumen que se desea inyectar, se hace la selección tanto de la formación disposal como del pozo disposal. De esto va a depender también el régimen de inyección. Si el volumen que deseamos inyectar es muy alto, supera por ejemplo los 300.000 barriles, ya tendríamos que tratar de seleccionar un pozo y una formación que te admite esta cantidad de volumen. Y el régimen de inyección también estaría dado por el volumen que se desea inyectar. Si el volumen es pequeño, el régimen puede trabajarse como continuo y se inyecta en una lutita o una caliza. Pero si el volumen es alto, necesariamente tenemos que ir a la inyección por baches. En el estudio de factibilidad, como mencioné, se hace la selección de la formación disposal y selección del pozo disposal, si es que no está asignado ya el pozo disposal. Dentro de la selección de la formación disposal se hace el diseño de la lechada, se hacen las simulaciones de fractura y un análisis de interferencia para evitar que la lechada que se inyecta contacte cuerpos de agua superficiales o formaciones productoras de interés. Y en la selección del pozo disposal se evalúa la integridad mecánica del pozo y las características en cuanto al estallido y al colapso de los revestidores. Para seleccionar la formación disposal, lo primero que se hace es evaluar toda la columna geológica del campo donde se desea aplicar el proceso CRIM. Dentro de la litología que se evalúa, puede ser arenisca, lutita o caliza. En algunas ocasiones, en algunos campos, todas las areniscas resultan productoras de crudos y hay que irse necesariamente a buscar hacia otras litologías, aunque la capacidad de almacenamiento sea menor. Las tres principales características que debe tener una formación disposa son almacenamiento, inyectividad y la más importante que va en línea con las regulaciones ambientales es la contención. No debe salirse la lechada inyectada de la formación donde se está inyectando. No puede contactar ni zonas productoras ni mantos de aguas y mucho menos llegar a la superficie. Para hacer esta evaluación se hace un estudio integral donde participan las disciplinas básicas que participan son geología, geomecánica, reservorios y petrofísica. Dentro de las litologías están las areniscas.
Las areniscas es la mejor opción cuando deseamos inyectar altos volúmenes de fluido, esto debido a su capacidad de almacenamiento. Como pueden ver en el esquema, lo que está sombreado en rojo es la fractura que se genera. La característica principal de la arenisca es que no solamente almacena la lechada en la fractura generada, sino que también almacena en los poros de la matriz de la roca. Allí almacena la fase líquida y aquellas partículas que son más pequeñas de lo que te da la garganta de poro. Tienen por lo general buena permeabilidad, sin embargo la desventaja de la muy buena permeabilidad es que existe un mayor filtrado o pérdida de filtrado y se corre el riesgo de que la fractura se cierre prematuramente y no se pueda continuar bombeando la lechada. Tiene mayor utilidad cuando los pozos son dedicados y cuando la inyección es por bache. Necesariamente cuando deseamos inyectar altos volúmenes, la inyección tiene que ser por bache para darle un tiempo de reposo a la formación. La otra litología es la lutita. Como pueden ver, se genera la fractura que puede ser de muy grande dimensión, pero no hay filtrado. Al no tener permeabilidad, no hay pérdida de filtrado y ya se evita el riesgo del screen out. Es una buena opción cuando los volúmenes que se desean inyectar son pequeños. Se generan fracturas más grandes y es más difícil controlarlas cuando las fracturas que se generan son de mayor dimensión porque puede contactar zonas no deseadas. Y aplica cuando la inyección es continua, que fue lo que vimos al principio. Esto también aplica con carbonatos cuando carecen de porosidad de matriz. Ahora veamos las características principales que debe tener la formación disposa, que hablamos de tres, que es la inyectividad, el almacenamiento y la capacidad de contención. Para que tenga buena capacidad de almacenamiento debe tener buen espesor, buena continuidad lateral y buena porosidad, como se ilustra acá. Mientras mejor porosidad, que sería el caso de las areniscas, nos va a emitir más volúmenes de lechada. O sea, la capacidad de almacenamiento va a ser mayor. Cuando se hace el estudio de factibilidad, se hacen los mapas de espesor, de porosidad, y con la columna litológica se interpolan estos mapas y es lo que nos va a dar una idea de cuáles son las zonas donde pudiéramos ubicar nuestro pozo disposa, donde tiene mayor capacidad de almacenamiento en las formaciones que se están evaluando. La otra característica que debe tener la formación disposa es la buena inyectividad, preferiblemente, porque así lo dicen las mejores prácticas, la profundidad de la formación disposa debe ser por debajo de los 7000 pies o muy cercano. Esto minimiza los riesgos en cuanto a la inyección y garantiza la estabilidad de la lechada que se está inyectando a esta profundidad. Debe tener buena permeabilidad. En el caso de las areniscas, en el caso de las lutitas ya se genera con la fractura. Y los gradientes de fracturas preferibles de bajo a moderado, porque si son muy altos vas a requerir mayor presión de bombeo en superficie para poder generar la fractura y va a ser un riesgo en la integridad y en la operación. Otra vez no quiere pasar. ¿Me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, Sí se escucha. Sí se escucha, ingeniera. Sí, solo que no. Se queda aquí colgado y no pasa la diapositiva. Okay, la última característica que les mencioné de la formación disposa es que debe garantizar la contención de los fluidos inyectados. Para esto se debe evitar formaciones que afloren localmente, que no tengan fracturas naturales, porque todos estos son vías de escape de las lechadas y pueden contactar con zonas no deseadas. Y el cemento debe tener buena calidad.
Debe tener buen sello. Cuando hablamos de sello, si nos paramos en el esquema, vemos los intervalos disparados, se refiere a que las fracturas no crezcan por encima de la zona donde se hicieron las simulaciones. En este caso, que no traspase la arenisca y contacte las zonas superiores. Esto se garantiza a través de una evaluación geomecánica, evaluando básicamente los esfuerzos mínimos y el contraste de esfuerzos mínimos que tienen las formaciones suprayacentes e infrayacentes deben ser lo suficientemente altos para que la fractura no crezca y contacte las zonas superiores o inferiores. Luego que se valoran todas estas variables, se genera una métrica, al menos es la metodología que suelo aplicar, una métrica de ponderación con todas las variables, donde la que tiene mayor peso es la contención de la lechada o de la fractura. Se aplica esta métrica para todas las formaciones que pueden ser posibles formaciones viscosas. La métrica, la valoración va de 1 a 3, donde las formaciones que están más cercanas al 1 serían nuestra mejor opción. Y sería la formación seleccionada para almacenar ese volumen. Ahora vamos a ver cómo hacemos las simulaciones para determinar cuál sería la capacidad de almacenamiento de esa formación. En cuanto a la selección del pozo, podemos trabajar con un pozo dedicado. Un pozo dedicado es un pozo que está exclusivamente para la reinyección de cortes, no va a producir ni va a inyectar otra cosa que no sea la lechada. O se hace la inyección en un pozo productor. En este caso, la inyección sería a través del anular y el pozo sigue produciendo crudo gas a través de la tubería de producción. Cuando hacemos la selección del pozo es importante tomar en cuenta las siguientes premisas. Si el pozo es existente y no se tiene que perforar un pozo nuevo, es preferible, sea un pozo abandonado o un pozo cerrado que ya no tiene reserva en los reservorios productores. Esto por cuestiones económicas. Preferible que el pozo que se le seleccione esté cerca de las futuras áreas de desarrollo. Mientras más cerca esté de las áreas donde se va a realizar la actividad de perforación y donde se van a generar los desechos, menos es el riesgo en la logística para transportar esos desechos y menos el costo también. Debe tener buena integridad mecánica. Si es un pozo muy antiguo, es necesario correr los registros de integridad, un UCI. El revestidor debe tener el tamaño adecuado si se desea implementar algún método de monitoreo. Y buen cemento en la formación disposal. Fue el caso que les mencioné aquí en Oxy del año 1988. Hizo 2 intentos de reinyección de cortes y en ambos casos, como no tenían buen cemento, la lechada llegó a superficie a través de ese espacio donde se suponía debía estar el cemento. En cuanto al diseño de la lechada debe cumplir con ciertas características que la hagan con una contención de sólidos bajos. Por mejores prácticas no debe pasar del 25% o muy cercano al 30%, pero no superar esto. Que sea de consistencia estable y de fácil bombeo desde la superficie hasta la formación disposal. En cuanto al tamaño de los ripios que se mezclan con la lechada, la recomendación es que no supere los 300 micrones. Esto también es producto de las mejores prácticas a nivel mundial. Para diseñar la lechada, como ya vimos previamente, se deben definir los materiales que se van a inyectar y cuáles no se desean inyectar. Y se deben definir las propiedades reológicas, pero esto se hace con una combinación de lo que es diseño de la lechada. Se pueden hacer diseños de 3, 4, 6 de lechada. Se ingresa esto al simulador de geomecánica y de geometrías de fractura y se determina cuál es la lechada óptima en su composición y características, ¿no? Lo que ya les había mencionado, una porción de estos sólidos que están suspendidos dentro de la lechada
En el caso cuando se inyectan en areniscas van a pasar a través de los poros, por eso dentro del estudio de factibilidad la parte petrofísica colabora haciendo un estimado de las gargantas de poro para determinar, hacer un estimado de cuál sería el porcentaje de esos ripios más pequeños que pueden almacenarse también en la matriz de las rocas. El resto, el que no se puede almacenar acá, quedará almacenado en la red de fractura. De las mejores prácticas, las propiedades que debe tener una lechada como densidad óptima es de 10.5. Acá en Ecuador, en los casos donde he participado, no ha superado de los 10.8. Como densidad máxima los 12 ppg, contenido de sólido preferible del 10 al 25% y el tamaño de la partícula de los ripios menor a 300 micrones. Para preparar la lechada, como ya se había mencionado, se puede mezclar, si no se dispone de otra fuente, se puede mezclar con agua de mar, en los casos donde aplique, con agua de lluvia o agua de producción de los pozos vecinos. Con estos escenarios o diseños de lechadas que se preparan en laboratorio y estas características y el modelo geomecánico, se hacen las simulaciones en software especializado, se hacen las simulaciones de fracturas y podemos estimar cuál es el crecimiento de esa fractura, sobre todo en la parte vertical, que es la que te va a evitar que contacte los cuerpos de agua superficiales o formaciones productoras. Antes de comenzar la inyección, para calibrar este modelo geomecánico y estas simulaciones de fractura, se recomienda realizar pruebas de campos. Estas son las que llamamos pruebas multitasa, que son las Step Rate Test, el FALO, que es una prueba como en cualquier pozo inyector, y la Step Down Test. Con la Step Rate Test vamos a ver esto de manera muy rápida. Pueden ver que se va incrementando la tasa de bombeo, que es la que está en color fucsia, por unos periodos de unos 30 minutos o más tiempo, y el objetivo de esta prueba es determinar cuál es la presión de extensión de fractura, que está asociado a la tasa con la cual se va a bombear. Por encima de esa tasa es la que se tiene que ejecutar la operación para que la formación se pueda fracturar. También permite estimar el esfuerzo mínimo y la parte ya de declinación o fallo en la curva azul, y allí pueden determinar, como cualquier prueba de presión, pueden estimar la permeabilidad de la formación. Estas pruebas son recomendables, se pueden hacer en simultáneo cuando ya está finalizando el estudio de factibilidad. Y es lo mejor para calibrar las simulaciones que se hicieron y por tanto para determinar cuál es la capacidad de almacenamiento real de esa formación viscosa. La otra prueba que se hace es la Step Down Test. En este caso, en lugar de ir incrementando la tasa de bombeo, se va disminuyendo la tasa de bombeo también por un periodo de tiempo establecido, y esta prueba también se hace para fracturamiento hidráulico de pozos productores. Básicamente lo que permite es determinar la fricción en las perforaciones y la fricción en la cara del pozo. Esta fricción en las perforaciones, como se ve en el esquema de la derecha, no es más que el camino que debe recorrer la lechada para generar, en función del esfuerzo mínimo, generar la fractura. No siempre están alineadas con los puntitos azules, que son los perforados, sino que la fractura se genera en otra dirección, pero en función de los esfuerzos en la zona, ¿no? Se determina esto, y cuando este valor de fricción es muy alto, lo que se recomienda en ese caso es realizar un redisparo para tratar de alinear los perforados con el punto de generación de la fractura. Como parte final de la parte de geociencias del estudio de factibilidad, para asegurar la contención de la fractura, se hace un análisis de interferencia. Entonces se hace ya sea con modelos analíticos o con modelos de simulación. Y aquí lo que se quiere es validar la interferencia areal, que es que no te vaya a contactar la lechada con pozos vecinos, y una interferencia vertical, que es la interferencia con formaciones de interés, sean productoras de crudo, de gas, o sean acuíferos.
Aquí pueden ver, esto viene de un modelo de un software de simulación con el que se ve el avance de la lechada, que es la escala que está en colores. Pueden ver una vista en el plano horizontal y también las capas en el plano vertical. Pero no necesariamente, no todas las compañías poseen de estos software de simulación, también se pueden hacer a través de modelos analíticos, similar a cómo se estiman los áreas de drenaje de los pozos productores. Con esta simulación lo que se quiere es ver, en el caso de la figura de la izquierda, los puntitos negros, es que no el área donde está la lechada y el filtrado, porque en el caso de arenisca tienen que ver también el filtrado de esa lechada, no llegue a contactar áreas de pozos vecinos. Y en la parte vertical, que no crezca tanto verticalmente la fractura como para contactar las zonas productoras. En cuanto a los tipos de pozos, para el estudio de factibilidad, puede ser un pozo dedicado, que ya les comenté, es un pozo que es exclusivamente reinyector de cortes de perforación. Se inyecta por la tubería y si es arenisca, te va a recibir, se hace una inyección por bache, se pueden pasar meses inyectando y te va a tener mayor capacidad de almacenamiento. Puede ser un pozo en producción, que ya lo vimos anteriormente. En este caso, la inyección tendría que ser necesariamente por el anular. La formación disposal puede ser areniscas o también puede ser lutita. Y el pozo produce a través de la tubería. Cuando es este tipo de inyección, si es en lutita, el volumen recibido es menor, y si es en arenisca es un poco mayor. Solamente se va a usar, sobre todo en el caso offshore, tiene el uso solamente por semana, solamente va a recibir los desechos del pozo que se está perforando. Para concluir la parte del estudio de factibilidad, es necesario evaluar la integridad mecánica del pozo que se seleccionó como disposal. En este caso se hace un análisis de estallido. Si es un pozo dedicado, se hace el análisis de estallido para ver la presión máxima que soportan los revestidores que están expuestos y tuberías que están expuestos a la lechada. Se hace un análisis de velocidad de erosión y en este caso se determina la tasa máxima a la cual se puede inyectar, que generalmente va de 4 a 6 barriles por minuto, sin que se corra el riesgo de que se erosione la tubería o el espacio anular. En el caso de la inyección a través del anular, también se tendría que hacer el análisis de colapso. Como última fase de un proyecto CRI está la parte de implementación o el procedimiento operacional. Esto lo vamos a ver de manera muy breve. El ciclo comienza en este caso con el pozo que está en perforación o con los desechos que se encuentran en las piscinas o pasivos ambientales. Desde aquí son transportados los desechos al sitio donde está el pozo disposal. Allí los desechos se clasifican, lo que es la fase sólida con la fase líquida. La fase sólida, que son los ripios, pasan por una degradación que se hace a través de una molienda de impacto hasta que tengan el tamaño de partícula adecuada. Se van midiendo el tamaño de partícula y ya cuando está por debajo de los 300 micrones, cada estudio de factibilidad te va a decir si se requiere de 300 o de 100 micrones, se prepara la lechada, se prepara con la fase líquida, que puede ser, como ya les dije, agua de río, agua de lluvia o agua de producción, y con los aditivos como viscosificantes o reductores de pH o otros aditivos que te van a dar la estabilidad de la lechada. Una vez que se prepara a través del sistema de transferencia, que es el bombeo hidráulico, se inyecta finalmente en el pozo disposal. Esta inyección requiere de un monitoreo. El principal monitoreo es el de las propiedades de la lechada. Cada vez que se prepara la lechada se tiene que ir monitoreando que cumpla con la lechada seleccionada en el estudio de factibilidad y en la que te está dando la generación de las fracturas como se desea. Y también se tienen que monitorear los parámetros operativos, que son las tasas, presión de inyección y el crecimiento de la fractura.
El crecimiento de la fractura no siempre es posible monitorearlo, todo depende del costo que se tiene para invertir en el pozo disposal, pero la tasa y la presión sí. El monitoreo de la presión se puede hacer con un manómetro simple en superficie, se puede hacer a través de la fibra óptica ubicada en el pozo disposal o a través de microsísmica. En la medida que nos desplazamos a la derecha, más refinada la técnica, más costoso, ¿no? En el caso de Ecuador, hasta el momento solamente se ha hecho monitoreo con el manómetro simple en superficie. Aquí se muestra un esquema de lo que es el comportamiento de las presiones en un monitoreo, en una inyección por baches. La curva azul es la presión que la leen en el eje Y y el tiempo en el eje X. Empieza con la inyección de agua, eso se le llama preflux porque es necesario limpiar el pozo antes de comenzar a inyectar la lechada para desplazar cualquier desecho que se encuentre cerca de las perforaciones y que vaya a limitar la operación. Luego se inyectan desde las 3 hasta el número 6, se inyecta la lechada, allí se genera una o varias fracturas por ciclo y luego se inyecta nuevamente un volumen de agua limpia para desplazar cualquier residuo sólido que haya quedado en la tubería o en el espacio anular. Se le deja un periodo de reposo, o sea, sin inyección, que es necesario para que se cierren las fracturas que se generaron en ese ciclo y se repite el ciclo al día siguiente. Ya para finalizar, como experiencia de cría en Ecuador, ya les mencioné, el primer pozo inyector exitoso en Ecuador fue la Paica 1 en el año 2014. Se tienen 2 publicaciones al respecto. Como estudio factibilidad, mi experiencia personal, he participado en 4 estudios de factibilidad. Entiendo que en el campo Chuchufindi también están aplicando reinyección de cortes. Y en la parte de monitoreo, he participado también en el monitoreo de la Paica, el Tambococha 2, que es ITT, y Tiputini 20. Estos pozos han tenido como característica común que la formación inyectora es NAPO-T a una profundidad promedio de 7.000 pies. La tasa de bombeo ha estado entre 4 y 6 barriles por minuto. El monitoreo se ha hecho solamente con un manómetro en superficie. El volumen total inyectado ha llegado a superar más de los 900.000, 1 millón de barriles. Y la presión máxima en superficie ha sido de 3.000 psi. Aquí para concluir pueden ver una curva de comportamiento de presión real. En la parte superior ven que cada puntito de ese ha sido un ciclo de inyección. En este caso, el volumen total recibido por esta formación ya superaba los 900.000 barriles. Y en la gráfica de abajo hacia la derecha pueden ver lo que es el comportamiento de inyección solamente en un bache, esto de manera real. Aquí pueden ver que cada alto de esta curvita azul significa una fractura nueva. Quiere decir que en esta, durante un ciclo de bombeo que duró 6 horas, se generaron unas 3 fracturas. Que eso corrobora el estudio de Moscovitch que ya les referí anteriormente. Esto ha sido todo. Creo que me pasé del tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor. Espacio, se lo puede realizar de manera verbal o incluso por lo que es el chat. Perdón, que no se escucha bien. Si puedes repetir la pregunta, no escuché bien. No, por aclarar más que todo que las preguntas se las puede realizar de manera verbal o en el chat a los participantes. Ok.
Bueno, ingeniera, queremos dar, bueno, si hay preguntas, en el chat tenemos lo que son las preguntas, tal vez se percaten en el chat. Sí, la presión de inyección se determina con el modelo de simulación de fractura, que parte de un modelo geomecánico y con los esfuerzos de las rocas y propiedades geomecánicas como módulo de Young y esfuerzo mínimo, y las propiedades de la lechada, se va determinando cuál es la presión necesaria en el subsuelo para romper la formación o presión de fractura. Y esa se lleva a valores de superficie, y esa sería la presión estimada para la inyección, que tiene que estar en línea con la tasa de bombeo y la velocidad de erosión, ¿no? Para que pueda fracturar, pero sin erosionar la tubería de inyección. Y se calibra con estas pruebas de multitasa que les mencioné. O sea, al principio es un estimado a través de correlaciones, pero la única forma de calibrarlo es haciendo estas pruebas multitasa. Sí, sí, se puede hacer CRI. De hecho, en las zonas donde se inyecta ahorita son zonas que no tienen saturación de crudo, son areniscas sin saturación de crudo, pero que no son acuíferos de mantos de agua superficiales para el consumo humano, sino son areniscas que por lo generalmente son productoras en unas partes de la cuenca oriente, pero en otras partes están con muy baja saturación de crudo o sin saturación de crudo porque ya está el acuífero allí. Y este acuífero no es para consumo humano por las mismas salinidades y propiedades. Que la formación debe tener agua o crudo o gas. Sí, sí se toman en cuenta los estudios regionales en cuanto a dirección de los esfuerzos, pero eso de manera preliminar, porque una vez que comienzas la inyección ya sabes que el régimen de esfuerzos en la zona donde se está generando fracturas va cambiando, se va modificando y eso está comprobado a través de experimentos. Entonces sirven como una base inicial para hacer las simulaciones. Bueno, ingeniera, creo que estas son todas las preguntas que se están realizando. De antemano, queremos agradecerle mucho por la exposición previamente dada por parte del capítulo estudiantil APG, por parte de la Asociación de Estudiantes. La información que nos ha brindado el día de hoy ha sido muy beneficiosa para nosotros como estudiantes, el cual nos permitirá fortalecernos en el ámbito profesional. Muchas gracias, ingeniera. Un gusto, espacio. Podemos contar, esperamos contar con usted en una próxima conferencia.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Me llevó más del tiempo que esperaba, que tenía planificado, pero ya para la próxima trataré de ser lo más breve. Gracias por la atención. Muchas gracias a los participantes.